Hola, ¿cómo estás? Soy Linda Andrade, tu psicóloga personal, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del trastorno límite de la personalidad, también conocido como trastorno borderline, TLP, o el trastorno de las relaciones interpersonales. Entonces, quédate para que escuches más a fondo de qué se trata, si alguno de tus familiares le dieron este diagnóstico, para que aprendas más acerca de lo que le sucede, para saber cómo puedes ayudarlo, y si a ti te dieron el diagnóstico, siempre se aprende algo más. Entonces, iniciemos. ¿Qué es el trastorno TLP? Tiene que ver mucho con el concepto de sí mismos, con las relaciones, cómo se relacionan con los demás, con la agresividad y el miedo al abandono. Con la agresividad, el miedo al abandono y la autolesión, porque van unas cosas ligadas con otras. Pero bueno, según el DSM-4, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, el paciente tiene que cumplir con varios de los siguientes síntomas. Un miedo intenso y abandono, incluso a llegar a medidas muy extremas para evitar ser abandonado. Por ejemplo, tienen una pareja y hacen lo imposible para que no los deje, porque es un miedo un terror grandísimo al abandono. Quizá muchas personas se sienten tristes si terminan con su pareja o si su mamá los deja, pero para ellos o ellas es algo realmente dramático, el miedo a que estén solos, que los dejen solos. Entonces, ¿qué llegan a hacer? Llegan a chantajear, que se van a quitar la vida, que se van a lesionar, que sin ti yo me muero, no me dejes, no me puedes dejar. Ese es uno de las relaciones personales inestables, inestabilidad en las relaciones personales. De repente, wow, la otra persona, su amiga, es una maravilla, es lo máximo, es lo mejor, todo el día habla de ella, y cualquier mínimo comentario la odia, la detesta, es lo peor, o simplemente de quererla mucho, de llamarle todos los días, de repente se desaparece y ya le es indiferente, se olvida de ella. Sí, como ven, no hay como un equilibrio porque todo el mundo pues estamos ocupados, tenemos cosas que hacer, o de repente conocemos a otras personas, entonces ya no hay tiempo para interactuar con una persona como lo hacíamos antes. Pero no, aquí es de un día para otro, incluso de una hora a otra, incluso en el mismo día, ¿no? Y en ocasiones, cuando está un poco más agravado el trastorno, se torna a la agresividad, si es que se pelea con esta persona que veía como su máximo, su super, la mujer maravilla, verla como nada, ¿no? Como una rata, podrían decirlo. Esa es la manera en cómo ellos se relacionan con las personas. No hay, es una polaridad, por los opuestos, ¿no? Del concepto. Entonces después, cuando están más tranquilos, se arrepienten por lo que pensaron de esa amiga o por lo que le dijeron, se arrepienten y entonces vuelven a tratar de retomar la relación. Tienen cambios muy drásticos de la imagen, del autoconcepto, de lo que ellos mismos valen y de cómo se ven. Por ejemplo, hoy se sienten muy guapo, se siente, no sé, Leonardo DiCaprio, y mañana se siente el más horrible que puede existir, o sea, ni siquiera puede compararse con él, se para frente al espejo y se siente horrible, que ni siquiera es capaz de poder salir a la calle o que no quiere que a nadie lo vean. Incluso también una persona puede tener metas de que quiere estudiar una carrera y está a punto de terminar con mucho trabajo la escuela porque tiene muchos problemas al estudiar en cuestión de relacionarse con las personas, si es en un esquema presencial. Entonces termina una carrera y piensan entrar a la universidad y quieren estudiar marketing digital. Y van a poner su agencia, creen que son muy buenos y ellos están conscientes, ellos mismos aceptan que son muy buenos haciendo diseños, haciendo publicidad, venden lo que sea, porque saben hacer configuraciones, saben hacer SEO, bla, bla. Pero de repente, al otro día, sienten que no valen nada, que son unos tontos,
que no van a poder lograrlo, entonces puede que no se levanten, que no quieran salir a la calle, que no quieran ir a clases, que no quieran inscribirse o asistir a la universidad, o que si van no quieren que nadie los vea, no quieren participar, están totalmente callados por esa autoimagen y autoconcepto que cambia de horas, de segundos, de minutos o de días. O sea, es muy, muy frecuente, característico en ellos. Algunas personas pueden presentar periodos de paranoia que pueden ir de minutos hasta horas. Pero quiero hacer hincapié en que todos estos síntomas, la mayoría se deben de cumplir para dar el diagnóstico, pero en sí estos periodos de paranoia no es tan común. Sí, varios lo presentan, pero no todos, no como se presentan la mayoría de otros de los síntomas que les estoy comentando. ¿Qué puede ser periodos de paranoia? Sentir que los están viendo, sentir que los están criticando, sentir incluso que los están vigilando, que se están entrando a su celular, que contestan el teléfono y escuchan de repente, incluso hay algunos que han escuchado voces creyendo que les llaman por teléfono y que los están sobre todo criticando. O sea, no solamente viendo, sino viendo pero de una manera negativa. ¿Sí? Entonces, de repente puedes estar con una persona y pueden quedarse en lapsos muy callados y como totalmente idos fuera de lugar porque están en un momento en crisis. Y muchos de ellos saben detectarlo porque están en un tratamiento farmacológico y en un tratamiento psicológico y ellos saben cuándo tienen sus crisis. Entonces, pues para ellos también es muy duro, entonces solamente se quedan callados viviendo esos momentos, ¿no? Cuando ya empiezan a saberlos manejar, cuando no, pues sí puede ser muy, muy complicado, ¿no? Comportamientos impulsivos y riesgosos. Están con una buena persona, como una pareja, de repente los dejan. Tienen dinero ahorrado, les pagaron su quincena, están en un trabajo, se lo gastan así en una noche. Actividades muy riesgosas como se vuelven muchos promiscuos y tener relaciones de alto riesgo con prostitutas, prostitutos, sin protección. Abandonar los trabajos. Recuerden, tienen cosas buenas y su comportamiento impulsivo y riesgoso hace que realicen eso. O de repente el tomar muchísimo alcohol, el consumir drogas, todo esto con una cuestión de el riesgo porque es inconscientemente también una forma de muchos de ellos querer lesionarse o hacerse daño, ¿no? Incluso acabar con ellos mismos. Por eso es tan, ¿cómo podríamos decir? Tan peculiar este trastorno TLP. Tienen varios cambios de humor, que esto puede ser lo que les comentaba, enojos, están muy irritables, de repente tristeza, vergüenza, estar muy callados, pero, o sea, muchos de estos cambios en un solo día, ¿no? O en horas. También el constante, algo con lo que sí podría decir que todas las personas que padecen trastorno límite de la personalidad tienen un vacío muy, muy grande, un vacío que para ellos es, yo creo que uno de los más difíciles síntomas con los que pueden estar viviendo porque no pueden llenar ese vacío, aún compren lo que quieren, aún tengan estas actividades desenfrenadas, aunque compren 1000 cosas en ese momento en el que les den las actividades desenfrenadas, en que gasten todo su dinero que tenían guardado, heredado, con nada llenan ese vacío. Entonces este es un punto muy, muy importante de trabajar en psicoterapia, porque hay técnicas, herramientas específicas de la terapia cognitiva conductual, herramientas, un área que se llama dialéctica, que es dentro de cognitivo conductual, muy específica para este trastorno. Pero de eso hablaremos más adelante del tratamiento. Entonces, este es otro, el siguiente y último. La autolesión. La autolesión es
característico digamos que no, yo no lo quitaría de la lista, es como sí o sí una persona con TLP lo va a tener. Es tan frecuente como ellos, mucho, según los estudios y observando a todos los pacientes que han ido conmigo a consulta, que son muchos, es un trastorno que yo veo frecuentemente, que atiendo, es la autolesión. Como en los momentos en los que, por ejemplo, que les comentaba, se sienten feos, se sienten nada, que no valen, cómo, cómo ellos se pueden portar la cara para sentir, para verse más feos, para, según ellos, se cortan las muñecas, de las actividades que les decía yo desenfrenadas, de tomar drogas, tomar alcohol en exceso, ser muy súper promiscuos, sin protección, eh, manejar, conducir en velocidades súper altas, hacer siempre van a cuestión de autolesión, se lesionan o se pelean mucho, pero todo va hacia ellos. Todo lo que hacen va en contra de ellos para que los demás ya no les hablen, para que los demás se alejen. Salen muchísimo, si salen a la playa, no se ponen filtro solar, muchos de ellos para que les duela y lesionarse la piel, pero eso lo hacen inconscientemente. Actividades de riesgo, entonces aquí hablo de la autolesión, es algo marcadísimo y es una de las cosas, digamos, del meollo de este trastorno límite de la personalidad, límite que está al límite entre la realidad y la locura, porque entre estas situaciones de riesgo, estas situaciones de episodios pequeños de paranoia, pues ellos pueden pasar en cada otro lado, si por ejemplo no se llega a la medicación o un tratamiento farmacológico que es obligatorio. Esto no es solamente con psicoterapia, eso es con un tratamiento farmacológico acompañado de psicoterapia. Las dos cosas son súper necesarias. Si el paciente no los lleva, puede caer, pues pasar esa línea, ¿no? Por eso se llama trastorno límite de la personalidad. Entonces, si quieren ver más, síganos, nomás nos faltan 2 síntomas más para terminar esta lista. El paciente debe de presentar mínimo 5 de todo lo que les he comentado e inicia en la etapa de la adolescencia, pasando la adultez, que es la etapa más difícil, y ya después, alrededor de los 40, 38 años, empieza a desvanecerse un poco el trastorno, empiezan a mejorar más. Las amenazas suicidas, como les comentaba, es que ya no me aguanta, nadie me aguanta, es que los odio, es que, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué a mí no me invitan a los viajes, a las vacaciones? ¿Por qué no me das regalos? Es que a mí no me quieren, yo soy un estorbo, yo soy la vergüenza de la familia, ya me voy a quitar la vida, me voy a ahorcar, un día de esto me voy a ahorcar o me voy a tomar todas las pastillas. Esas amenazas suicidas constantes, ¿no? El enojo muy intenso, que pueden ser, aparte de agresivos, muy hirientes con sus comentarios. Cuando se enojan y es parte de la irritabilidad, lo que les decían, parece en momentos en los que siempre están enojados o cambian de estado de ánimo, pero aquí estoy hablando específicamente de este enojo que es lastima, que tiene unos comentarios fuertísimos, que se enojan bastante, que señalan a los demás, que los hacen sentir mal delante en una reunión familiar, por ejemplo, que se tornen reclamos. En sí, eso es de lo que les estoy hablando. Y bueno, si quieres saber más del por qué es el trastorno borderline, cómo se genera, cómo inicia, qué dice la psicología, qué hay atrás de todo esto. Entonces vas a ver mi siguiente video, te invito a que lo veas, está muy interesante y así vas a aprender más del trastorno límite de la personalidad. Los veo pronto, cuídate y ánimo.